Y aquí están. Entonces yo quiero daros las buenas tardes desde Madrid, desde la librería Mujeres y Compañía, que si venís a Madrid es más importante venir a Mujeres y Compañía que ir a la Plaza Mayor. Ya os lo digo, porque es un disfrute, está recién inaugurada, bueno, llevaba tiempo ya en otro local, pero ahora tiene un local precioso, grande, con cantidad de cosas preciosas, de libros de autoras, y ahora ya está el vuestro también aquí. Entonces, pues esto tenemos que celebrarlo, ¿no? Es un libro precioso, no tengo otra cosa que decir, este libro del salvaje siglo XX al inestable, XIX al inestable siglo XX, en las letras transatlánticas, y está muy bien editado por Ana Isabel Simón, que todas conocéis, profesora titular de la Universidad de Adelphi en Nueva York, y la publicación que ha hecho Vernon Press es también un acierto, tanto en el fondo como en la forma, ¿no? Porque desde la cubierta, que es una preciosidad, no sé si habéis tenido el libro físico en las manos, alguna ya, las tenéis, exacto, es preciosa la foto, el montaje es muy bonita y la edición es muy buena del libro. Y luego el contenido, tengo que felicitaros porque vas de un trabajo a otro, vas saltando y es realmente muy interesante y muy, o sea, que te engancha muchísimo, ¿no? Me ha parecido estupendo. Y yo creo que todos los artículos tienen un rigor y una originalidad, luego hablaréis más de esto, enorme, ¿no? Y yo os diré que yo hace como unos 15 años, por ahí, Ana no se acordará mejor a lo mejor de la fecha, pero a mí se me olvidan las fechas ahora, la conocí en Madrid, tuve la suerte de asistir también a la brillante lectura que hizo de tesis doctoral en la Universidad Complutense, y desde entonces yo, aparte de la amistad, sigo su trabajo con muchísima ilusión, porque sé que es un trabajo lleno de rigor, o sea, está documentadísimo siempre, tiene una mirada original en la historia, que no es fácil, no repetir otras miradas, sino que mirar desde ángulos que... Y luego tiene una capacidad también de unir distintas voces y miradas, de manera que bueno, pues que enriquece el panorama muchísimo, ¿no? Entonces, además, yo admiro mucho su clara vocación docente e investigadora, ¿no?, que ella cultiva y además con mucho éxito, yo creo. Y entonces, bueno, pues vamos a escuchar lo que decís. Yo os doy la bienvenida desde Mujeres y Compañía y desde luego no olvidéis cuando vengáis a Madrid, y también con su página web, que es una joya, también podéis encontrar cantidad de información y de libros que os pueden interesar y os los pueden enviar. No dejéis de venir a Mujeres y Compañía, que en este momento es uno de los sitios más interesantes en Madrid, ya os digo. Ahora os cedo la palabra a la profesora Benita Sampedro, de la Hofstra University, que va a presentar el libro junto a Ana Isabel Simón, que lo ha editado y coordinado. Y muchas gracias por estar aquí y me alegro de conoceros. Gracias, Ana, gracias por todo. Antes, Benita, dame un segundo. Quiero dar también las gracias a Ana Domínguez, la otra librera, una persona maravillosa y excepcional en este mundo. Ella sabe lo mucho que significa para mí, no solo por los consejos de libros que siempre me da, sino porque es una persona excepcional. Y nada, aquí está, que nos salude Ana Domínguez, que te pone tímida, qué bien. Aquí nuevas amigas que te saludan. Estaba en la trastienda disfrutando de lo que oía y entonces no hacía falta aparecer. Eso siempre, Ana, me alegro mucho haber albergado este libro tan trabajado. Gracias, Ana. Okay, y ahora quiero dar el turno a Benita Sampedro, profesora Sampedro. Benita, gracias por acogernos en tu lectura. Y nada, te cedo la palabra, Benita. Pues muchas gracias. Gracias por invitarme a este café transatlántico, ¿no?, que suena muy bien. Café de media mañana para algunas de nosotros aquí, sí, y supongo que café de merienda para otras, las que nos acompañáis ahí desde Madrid, ¿no? Gracias, por supuesto, a Mujeres y Compañía, una cita imprescindible para el próximo viaje a Madrid, y también a Vernon Press por un trabajo que me pareció maravilloso, ¿no? Quería decir unas palabras, comenzar con unas palabras sobre las temporalidades del libro.
Bueno, publicado por Vernon Press, que es una editorial en el estado de Delaware, pues un poco al sur de Nueva York. El libro técnicamente se publica en el año 2022, o sea, el próximo año, pero ya lo estamos celebrando y ya lo tenemos entre manos. Entonces, en los paratextos que preceden a la introducción del libro se señala que la génesis de este libro es un seminario de la Organización de Lenguas Modernas, de la Organización Regional de Lenguas Modernas, la NEMBLA, en marzo del año 2020, una semana antes del fin del mundo, que luego se sobrevino sobre nosotros, ¿no? Entonces, pues creo que es oportuno señalar que es un libro que se gestó durante un año de pandemia, que ya en sí es una situación excepcional y que se gestó además de una manera veloz, muy rápida, y atribuyo a ello la importancia, la relevancia y la inmediatez, ¿no?, del tema del que trata el libro. Surgió el tema del libro en este seminario que tuvo lugar el 5 de marzo del año 2020, y la última sección del libro, que es la de agradecimientos, se escribió en mayo del año 2021. O sea que en un año se produjo el libro y en poco más estará en las manos de todas las lectoras que van a disfrutar de él, ¿no? Pues unas palabras más sobre los paratextos, ¿no? Las distintas secciones que acompañan al libro y que arropan los ensayos del libro. No voy a hablar mucho de los ensayos porque tenemos aquí a las autoras para hablar de su propio trabajo y sería una osadía por mi parte hacerlo, pero sí quiero hablar del contexto en que se enmarcan estos ensayos, ¿no?, y el contexto que envuelve al libro. Entonces, comenzar en este apartado de paratextos con el título del libro, o para desglosarlo en varias secciones, la primera parte del título del libro, del salvaje siglo XIX al inestable siglo XX. Ese título me pareció muy provocador y muy inquieto. Esos serían mis adjetivos para los adjetivos del título, ¿no? Sobre estos adjetivos que marcan el espacio cronológico del texto, salvaje e inestable, la editora, Ana, señala lo siguiente en la introducción. El siglo XIX es el periodo donde todo empieza, es donde cierto sentido de la globalidad comienza a ser parte tanto de las agendas de los gobiernos como en los planes de vida de personas relevantes en el campo de las letras, muchas de las cuales se estudian en este texto. Es también en el siglo XIX donde se inicia un paradigma que conjuga la toma de conciencia del espacio que se ocupa, el tiempo que se emplea en los desplazamientos, la distancia en sí misma y el ocio. Todos ellos conceptos que luego se abordan en los diferentes ensayos. Y, por su parte, sobre la segunda parte del enunciado, cito otra vez de la introducción de Ana. La inestabilidad del siglo XX surge con el final del siglo XIX y las alteraciones en las fronteras que viven países como España y Estados Unidos. Todo el siglo XX estuvo dominado por el sentido de que algo no era real, que se podía terminar y no era claro hacia dónde conducía. Y es ciertamente otra definición, otro enunciado, que marca lo que será la tercera parte de los ensayos del libro. A estas aptas caracterizaciones de los dos períodos, en mi opinión, añadiría yo que por su contenido el título del libro muy bien podría haber abarcado hasta el siglo XXI, pues los últimos 3 capítulos de los 16 que incluye el libro efectivamente se centran en el siglo XXI, en los 21 años que llevamos desde entonces, ¿no? Sigo con los paratextos y paso a la portada del libro, la fotografía que hace de portada y que ya se comentó
en la introducción. La portada me pareció muy sugerente también. Reproduce una composición visual a la que se superponen dos imágenes. En un primer plano, la imagen de otra portada, la de la revista El Álbum Iberoamericano, que fue una publicación con sede en Madrid, que emitió varios números anuales entre 1890 y 1909 y que estuvo dirigida por la escritora, la periodista Concepción Jiménez Flaquer, a la que, por supuesto, también se le dedica un capítulo en este libro. Esa portada, que sirvió para ilustrar el número de la revista del 7 de agosto de 1907, muestra a una mujer encorsetada y con prismáticos atisbando a la distancia en un puerto indeterminado o quizás en un entorno de un paisaje marítimo. La revista tituló esa imagen Verano en Suiza. Pero como decía, la portada trabaja con una composición también y en un segundo plano estaría otra imagen de la misma revista, pero de la contraportada, que anuncia los servicios de la compañía transatlántica con el listado de las rutas de transporte marítimo que tenía en ese año, en ese momento. Las rutas incluyen la línea de Filipinas, la línea de Cuba y México, la línea de Nueva York, Cuba y México, la línea de Venezuela y Colombia, la línea de Buenos Aires, la línea de Canarias, la línea de Fernando Po, la línea de Tánger, servicios comerciales y fletes de exportación. O sea, las líneas de la conectividad tardoimperial del Estado español. Recordemos que la compañía transatlántica, con sede en Barcelona, se estableció a mediados del siglo XIX, para ser precisos, en el año 1847, y técnicamente existió como empresa dada de alta hasta apenas hace una década, en el año 2012, que es cuando se dio finalmente de baja. Y la compañía transatlántica es absolutamente emblemática del colonialismo español tardío. Participó en la última oleada de la trata en el Atlántico y del transporte esclavista, antes de obtener el monopolio de las rutas coloniales del Caribe, de Filipinas y de África. Y a partir de 1947, cuando el Estado franquista abrió de nuevo los permisos para la migración, la compañía transatlántica empató o superpuso las rutas coloniales a las rutas migratorias a través del transporte del éxodo, principalmente del rural español, hacia muchas de estas excolonias antes mencionadas, beneficiándose, por tanto, en esta fase tardía, simultáneamente de esa confluencia entre la acumulación colonial y la externalización o el éxodo de la mano de obra española. Para continuar mis breves comentarios sobre los paratextos, el libro se articula en base a un complejo aparato editorial, para así mejor arropar las contribuciones que forman parte del volumen y para dar coherencia temática a la colectividad de ensayos que lo componen. Entre estos paratextos están el prefacio, la introducción y también la articulación de los 10 ensayos en 3 bloques temáticos bien diferenciados. El primero, con la referencia al viaje que permea todo el texto, se titula de manera muy apta, Viajes de Vida y Vuelta, y incluye 5 ensayos. La segunda sección o el segundo bloque temático hace referencia al siglo XIX, la primera parte del título, El salvaje siglo XIX, incluye 4 ensayos. Y la tercera y última sección o bloque temático se refiere cronológicamente más contemporáneo al inestable siglo XIX y lo que llevamos, el inestable siglo XX y lo que llevamos del XXI,
e incluye 7 ensayos. Todos los ensayos que forman parte de este volumen están, en mi opinión, altamente intervenidos por la idea, el concepto de tránsito, de viaje, de rutas, de la movilidad, generalmente a través del Atlántico, pero no exclusivamente el Atlántico, y también de los itinerarios físicos, ideológicos, figurados, lingüísticos, intelectuales. Todos los ensayos parten de una teorización de las categorías de género en sus múltiples facetas y toman estas categorías de género como la base sobre la que se asienta cada uno de los estudios, ya sea el ecofeminismo, el activismo, el masoquismo, el patriarcado, el higienismo, las sexualidades heteronormativas, queer o no binarias, o las intersecciones entre género y violencia. A su vez, los ensayos abordan sujetos sociales muy diversos: viajeras, escritoras, mujeres dedicadas a la ciencia, trabajadoras domésticas, humanistas, poetas, promotoras culturales, exiliadas, entre otras. Algunos de los ensayos trabajan también sobre obras canónicas de la literatura o del cine de estos periodos que abarca el libro. Destacan en esta categoría los ensayos sobre En las orillas del Sar, o La Plaza del Diamante, o El cuarto de atrás, o La Lola se va a los puertos. Las 18 autoras y autores que firman los 16 capítulos de este libro escriben desde instituciones y posicionamientos académicos, vitales, personales, situados a ambos lados del Atlántico, o sea, reforzando así el enunciado transatlántico del título. Quisiera, para cerrar estas reflexiones, abrir paso al diálogo, no solo con la exposición individual de cada uno de los ensayos de las autoras aquí presentes, sino referirme también brevemente al subtítulo del libro, Una mirada retrospectiva a través de hispanistas. La pregunta es: ¿quiénes somos las hispanistas? Y a propósito del mismo, aludir a una cita del resumen que antecede a los ensayos del volumen. Y leo la cita: este libro, pues, se ofrece como una herramienta útil para continuar reflexionando acerca de cómo las rutas transatlánticas del conocimiento continúan alimentando el desarrollo de las humanidades en aras de una comunidad que supera cualquier tipo de frontera. Y mi pregunta, para ampliar o para abrir después el debate, sería la siguiente: ¿qué legados quedan y qué hay de perverso en la génesis de esos recorridos transatlánticos que datan del siglo XIX, aquellos, por ejemplo, de la Compañía Transatlántica y también del entramado colonial tardío del Estado español, que anteceden estos otros tránsitos más humanistas y academicistas, o que anteceden a la historia misma de la disciplina que hoy llamamos hispanismo, o al menos en su versión transatlántica practicada en el sistema académico en Estados Unidos, y que recorren los 16 ensayos de este libro? Y con la pregunta cierro mi presentación para dar paso a las otras ponentes. Gracias. Benita, muchísimas gracias. Yo he apuntado aquí todas las preguntas, cuestiones que has puesto en el aire, y la última, ya sabes que va a ser un punto importantísimo para hablar. Muchísimas gracias por tu presentación. Voy a saltar un poco el orden que os mandé porque Carmen Pereira Muro es una mujer muy ocupada y necesita hablar primero. Y antes de que voy a dar la palabra a Carmen,
el trabajo de Carmen abre la sección del siglo XIX. He puesto en el chat un descuento para el libro que Vernon Press me ha facilitado, y antes de que empiece Carmen sí que quiero dar las gracias públicamente a Vernon Press. Nuestros editores han sido maravillosos. Victoria Echegaray, que contactó conmigo para el proyecto, siempre ha estado apoyándome mucho. O sea, no me imagino una mejor editorial que Vernon Press para trabajar. De hecho, sigo trabajando con la misma editorial, o sea, la recomiendo mucho. Ok, so Carmen, cuando tú quieras, ya sabes, 5 minutos. O menos, porque les dije en el departamento que estaría sobre las 11:30. No, lo primero, un auténtico placer. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Que a veces tengo problemas con el micrófono, que no coge bien la voz. Pero eso, que es un placer veros a todas, y algunas conocidas y otras que, bueno, pues feliz de poner cara a los nombres, ¿no? Muy rápidamente, porque primero tenemos 5 minutos y segundo, es que se ha roto una cañería en el sótano del departamento, soy la jefa y tengo que ir pitando para hablar con los bomberos. Entonces, no es ninguna broma. Simplemente decir que el título, Ana, me pareció genial desde el primer momento que organizaste el panel, ¿no? El salvaje siglo XIX. ¿No? Sobre todo porque rompe estereotipos, ¿no? No sé si os pasa a las demás cuando enseñáis un seminario del siglo XIX, que los estudiantes están como, siglo XIX, el corsé, ¿no? Lo que decíamos de la imagen. Y es tan salvaje el siglo XIX, ¿no? Y yo creo que es la frescura que está en este libro, la frescura que aportamos las aquí presentes. Bueno, nuestra investigación es el encontrar estos nuevos itinerarios intelectuales, ¿no? Para abordar el siglo XIX y redescubrir ese salvajismo, ¿no? que se encuentra ahí. En el caso de mi propio artículo, la verdad es que me rechifló escribirlo porque es un tema con el que estaba lidiando mentalmente desde hacía tiempo. El empujón fue el panel y Ana ha sido la editora del siglo, porque firme, encima disciplinándonos. Y bueno, gracias a ella, ¿no? Porque efectivamente, o sea, desde que empecé a ser chair me cuesta muchísimo publicar. Y ha sido gracias a Ana que esto salió adelante. Y en este caso no es un viaje, no es movilidad, no es tanto lo que Benita nos estaba comentando, es un itinerario, un viaje al interior, ¿no? De alguna forma, sobre lo que yo escribí, es sobre el ecofeminismo y sobre esta reflexión muy filosófica que lleva a cabo Rosalía de Castro en su poesía sobre la relación entre ser humano, naturaleza, y sobre todo sobre la feminidad y la naturaleza, ¿no? Entre maternidad y naturaleza, que la hace absolutamente pionera. Y bueno, uno de los emblemas que presidió la escritura de este trabajo fue un póster que tengo en mi oficina, en mi despacho, en el departamento, que es un cuadro de Rosalía de Castro, vestida de astronauta, y pone debajo, Rosalía pioneira. Entonces, ese carácter de pionera, ¿no? Que va avanzando por territorios desconocidos, por territorios salvajes, sobre cosas que nadie había escrito, ¿no? Es lo que me inspiró a participar en este proyecto que me parece maravilloso, Ana. Y en serio, 1.000.000 de gracias a Ana, a Vernon, a la librería Mujeres y Compañía y a todas vosotras por la buena compañía. Y es que os tengo que dejar. Lo siento muchísimo. ¡Qué tristeza! Okay. Voy con los bomberos. Carmen, muchas gracias. Ha sido un honor trabajar contigo. O sea que lo sabes perfectamente. O sea que con una cosa que nos está diciendo Carmen, yo quiero dar las gracias a todas las participantes del libro y a los 3 participantes del libro, porque he sido una editora salvaje, he mirado cada coma, punto, acento, cita, página que cada autora ha puesto, y la verdad es que le he pedido muchos cambios. Tengo aquí a 2 estudiantes que saben que yo también soy una profesora así de puntillosa, entonces ha sido un trabajo de edición maravilloso.
Y yo antes de empezar un poco a dar paso a las autoras que forman parte del libro, sí que quiero compartir porque Benita ha hecho una presentación tan profunda del libro, ha visto todos los recovecos del libro y sobre todo me ha gustado mucho que ha hablado de la contraportada, ¿no? Porque Berno le gustó mucho la imagen con la que abre, ¿no? Que es todo un acierto, y después un muy buen amigo mío hizo la composición jugando con lo de la compañía transatlántica y la imagen de la portada. Entonces, como Benita lo ha mencionado, para los que no tenéis todavía el libro, sí que os lo quería enseñar para que os hicierais una idea de cómo era, ¿no? Y se combinan las dos cosas, ¿no? Porque es la necesidad del viaje, ¿no? Que hay, la compañía transatlántica ofreciendo esos viajes, ¿no? Que es una compañía con múltiples caras, que podemos después hablar, y esa mujer encorsetada, como la ha definido Benita, pero tan valiente que mira hacia ese lado, da igual que llevar corsé, ella quiere ir hacia ese otro lado. Y antes de dar paso a Verónica Ramírez, que va a empezar el primer bloque, los viajes ida y vuelta, quiero decir algo que en cuanto lo diga, alguien se va a enfadar conmigo, pero este libro nació sobre todo porque a mí se me ocurrió que era un buen momento de decir gracias a la que es mi mentora, mi amiga, mi confidente, mi ejemplo, que es la profesora Lucharnon Deutsch. Entonces, la verdad es que nos lo pasamos muy bien en Boston, fue uno de los congresos más maravillosos que yo he tenido, por muchas cosas, sobre todo porque fue el último al que yo he ido físicamente, y fue el mejor, fue apoteósico. ¿Quiero decir algo, Ana? Sí, sí, claro que sí. Ok, Lu, por favor, tú siempre tienes la flor, tú vas adelante. Nada más quiero felicitar a Ana Simón Alegre, cuya energía y perseverancia contribuyeron tanto a este libro y al otro que editamos juntos. También quiero felicitar a los que contribuyeron en un momento tan difícil para la investigación y para la publicación de libros. Así que felicitaciones a todas. Y gracias, Ana. Deja de hablar de mí, por favor. Yo no he hecho nada en el libro. Adiós. Bueno, existir y tus publicaciones, bueno, podríamos hablar mucho, pero yo sé que no quieres que hablemos más del tema. Antes de dar la palabra a Verónica, voy a decir una sola cosa acerca de mi trabajo. Mi trabajo es sobre fotografía y cómo Emilia Pardo Bazán, ¿no? Cómo Concepción Jimeno de Flaquer juega con sus imágenes, ¿no? Entonces, eso ha sido, la verdad, que son muchas conversaciones entre Lu y yo, de pensar en la imagen, de pensar cómo se relaciona con la figura de las escritoras. Podemos después hablar un poco más, pero quiero dar el paso a mis compañeras. Ok, ¿estás lista, Verónica, para contarnos algo? Ella es la única de la sección de viajes de ida y vuelta que está hoy. Entonces, nada, viva el siglo XIX, o sea, porque sí. Ok, Verónica, cuando tú quieras. Gracias, Ana. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Muy buenas tardes, creo que ya es la tarde para todas. Yo les hablo de aquí desde Chile, así que al otro extremo de Estambul. Y primero quiero agradecer la invitación a participar a este volumen y en esta presentación a Ana Simón. No siempre las colegas pueden ser amigas y viceversa, y contigo ambas cosas fluyen de maravilla, Ana. Así que muchas gracias por coordinar y editar este proyecto. Felicitaciones a ti porque el esfuerzo mayor ha sido tuyo. Agradezco también las palabras de Benita San Pedro referidas al libro, y le agradezco por su trabajo previo sobre las hermanas Urquiola, que en gran medida funcionó como inspiración para mi capítulo sobre las chilenas Maipina de la Barra e Inés Echeverría. Contarles que mi acercamiento a los relatos de viajeros y viajeras se debe a mi interés por el estudio de distintos tipos de textos, publicaciones, impresos, gráficas, ilustraciones, etcétera, en el que la ciencia y la literatura conversan y ambas se nutren y se sirven de la una de la otra. Las novelas de ciencia ficción y los relatos de viajeros, especialmente naturalistas del siglo XIX, marcaron un hito en esta relación que menciono,
que se fue intensificando a partir de la Revolución Industrial. El siglo XIX en ese sentido fue muy rico para este cruce entre conocimiento científico e imaginación, entre saber experto y profano, entre saber oficial y saber popular, y las fronteras entre lo científico y lo pseudocientífico no estaban claras, no había una asociación de la experticia con la profesionalización como hoy día, y las disciplinas recién comenzaban a someterse a un proceso de especialización, por lo que en el siglo XIX aún habían muchos grises entre lo que era y no era ciencia. En Latinoamérica, siguiendo los pasos de países del otro lado del Atlántico, abundaban las revistas de ciencias y letras, y destacaron los intelectuales políglotas y polímatas, tales como Andrés Bello, Domingo Faustino Sarmiento, capaces de manifestarse sobre las más variadas disciplinas. La tradición de relato de viajes inaugurada por Humboldt trae consigo esa fusión entre el lenguaje objetivo del científico y la belleza literaria con la que describe y crea escenarios observados que son mitad reales, mitad imaginarios. Se trata de una tradición de hombres del mundo de las ciencias ya instalados o partícipes de los grandes centros de generación de conocimiento científico, que hacen literatura a través de sus relatos ambientados en zonas periféricas. Pero cuando se suman las mujeres a esa tradición, suelen ser escritoras o artistas, Marian North, o mujeres curiosas aficionadas sin profesión y oficio previo como María Graham, que desde una escritura literaria se abren pasos al mundo de la ciencia. Entonces, poco a poco comencé a corroborar que en ellas se da un ejercicio inverso al de los varones, pues ellas hicieron ciencia a partir del ejercicio literario, con la intención o la fingida intención de hacer literatura. Pensé en el uso del relato de viajes como una especie de estrategia de parte de ellas, y el viaje además en sí mismo las liberaba, ¿no es cierto? Pues lejos de los lugares a los que pertenecían podían darse ciertas libertades que no le eran permitidas en sus ciudades de pertenencia. De viaje podían convertirse en esas exploratrices sociales como las describe Mary Louise Pratt. Pero North y Graham, entre otras, siguen el mismo curso de viaje que sus pares varones, es decir, vienen desde los grandes centros de producción de conocimiento, aunque sin pertenecer a ellos oficialmente, hacia zonas periféricas. ¿Qué pasaba entonces con aquellas mujeres que también viajaron en el siglo XIX, que también escribieron relatos de sus viajes, pero que la dirección de sus viajes fue en sentido inverso al de sus congéneres europeas, o en otro sentido distinto, es decir, aquellas que fueron desde zonas periféricas hacia los grandes centros de producción del saber, o de una zona periférica a otra zona periférica? El primero es el caso de Maipina de la Barra, chilena que viaja a Europa en la década de 1870, y el segundo es el caso de Inés Echeverría, que viaja a Medio Oriente en la última década del siglo XIX. En ambos casos, el relato de viaje se convirtió en el punto de partida de sus carreras literarias. Fue la primera obra que publicaron en sus vidas. El viaje seguramente fue utilizado por ellas como esa puerta hacia el espacio público, por las mismas libertades que otorgaba el viaje. Tras ello, ambas fueron comprendidas como escritoras literarias, olvidando que sus primeras obras fueron relatos de viaje, un tipo de texto que en su esencia misma funde la intención literaria y la científica. Por eso me interesé en releer sus relatos, identificar esa otra parte, es decir, esos aspectos científicos de sus relatos, con qué teorías científicas dialogaban, qué preocupaciones tenían en materias de esa índole, qué habían leído previamente en esta área, qué metodologías de observación, experimentación, comprobación, etcétera, aplicaron, tuvieron una mirada crítica o de aprobación hacia esos tipos de saberes. Maipina de la Barra no deja de importarle durante su viaje la higiene de los espacios, y Inés Echeverría se desenvuelve como una perfecta antropóloga. De esto trata mi capítulo. Y para cerrar, solo quiero profundizar en que la base teórica para poder corroborar que ellas están entrando al campo de las ciencias con sus relatos de viaje se sostienen tres cuestiones que son evidentes algunas y menos evidentes otras. Una es la esencia misma del género textual que usaron, es decir, la naturaleza científica, literaria, híbrida del relato de viaje, que no se puede desconocer. La segunda, como ya dije antes, una característica propia del contexto y que nos cuesta entenderla desde la actualidad, me refiero a lo poco delimitadas que están las categorías de profesional y aficionado, ocurriendo que en muchos casos eran los amateurs más expertos en disciplinas científicas que los profesionales, porque la profesionalización de la ciencia es una cuestión necesaria a partir del siglo XX, ¿no? O sea, ser profesional para dedicarse a la ciencia. Y tercero y último, y con esto termino, Ana, y aquí he hecho mano a los historiadores de la ciencia y en especial a los de la historia de la comunicación del conocimiento,
a la idea de que los públicos de la ciencia, entre los que debemos incorporar también a las mujeres del siglo XIX, son tan activos y relevantes como los llamados expertos, entre comillas, debido a que estos son agentes de la circulación y apropiación del conocimiento. Lo que hacen de la Barra y Echeverría es representar y con ello apropiarse y resignificar ciertas teorías, conocimientos, metodologías de índole científica, por lo que a través de estas escritoras, así como ocurre con los públicos de la ciencia en general, entre los que se puede considerar editores, traductores, ilustradores, etc., el conocimiento circula, media, rompiendo con esa idea de transmisión vertical y unidireccional que se supone que solo viajaría desde los grandes centros de generación del saber hacia unas audiencias legas y pasivas. Con eso cierro. Muchas gracias, Verónica, como siempre, un placer escucharte. Después vamos a pasar para preguntas. Y yo de la sección de Verónica quiero destacar, hay un estudio que trata sobre, que también coge lo que es el viaje y el viaje a la inversa, ¿no? Es Mercedes Pinto cuando se va a Latinoamérica y tiene una experiencia parecida pero a la inversa con las viajeras que nos ha expuesto Verónica. Y después tenemos en esa sección otro trabajo también de, en este caso, españoles se exilian en los Estados Unidos después de la Guerra Civil y cómo se genera el conocimiento, y la autora lo que nos señala es cómo no generan más conocimiento porque no son capaces de hacer las tareas de la casa, ¿no? Entonces es una sección muy interesante. Y nada, gracias, Verónica. Voy a dar el paso a Nuria Godó, Gracias a ti. que nos va a hablar de su capítulo, que ya está dentro de la sección del Salvaje siglo XIX. Nuria, cuando tú quieras. Gracias. Bien, bueno, pues muchísimas gracias a todas, en especial a ti, Ana, por guiarnos a todas precisamente en esta época en la que una piensa, no puedo, ¿cómo voy a poder si no tengo libros, si estoy en casa encerrada, ¿cómo voy a hacer esto? Y gracias realmente por esa insistencia y por hacernos ver que fue posible, ¿no? Realmente en ese sentido este trabajo ha sido precioso, ¿no? Porque fue ese ejemplo también de superación, o por lo menos yo lo viví así, como un ejemplo más de sí se puede hacer esto, ¿no? Incluso pese a todas las circunstancias. Así que bueno, y cuando me puse a pensar en esto, pues también lo conecté especialmente mucho con este masoquismo, ¿no? Y esta propuesta revisionista, ¿no? del masoquismo que traigo al libro. Y que traigo al libro no de manera novedosa, ya había trabajado con masoquismo y en este caso, en un principio no sé cómo lo titulé, pero no fue así, y después me decanté por hablar de masoquismos en general, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente me he dado cuenta a lo largo de estos años trabajando con distintos tipos de masoquismo realmente, que hablar de masoquismo en la literatura española para alguna gente era como difícil de digerir, ¿no? Una propuesta de masoquismo que fuera subversiva o que fuese más transgresora, que, bueno, o que dejase de lado toda la erotización también, ¿no? a la que estamos habituados. Entonces, en ese sentido, pienso que esa revisión parte un poco de ahí. Y tampoco me he hecho flores, o sea, esa revisión yo creo que poco he puesto yo completamente nuevo, lo he traído prácticamente al campo de los estudios hispanos, bien, pero estas propuestas de masoquismo, especialmente transgresor, subversivo, ya estaban en la mesa, ¿no? Estaban en la mesa en estudios del campo anglófono, en el francófono. Lu también lo había traído ya, ¿no? En ese masoquismo social y ese efecto
subversivo, ¿no? En ese planteamiento de puede llegar a tener realmente un efecto subversivo ese masoquismo social, no como en qué protagonistas sí, en qué protagonistas no, ¿no? A mí me interesó llevarlo un poquito más lejos, no verlo solamente dentro del masoquismo social del que hablaba Lu, bien, en el que me centro precisamente cogiendo ese concepto. En este capítulo me voy a Fernán Caballero y ese callar en vida, ¿verdad? Precisamente para hablar de ese efecto subversivo que puede tener el masoquismo social visto desde esa posición de pupila, ¿bien? Y aquí me vuelvo a remitir a Lu. Y me remito a Lu y me remito a Joe Lavangi cuando nos habla de ese guión de la felicidad y a todos los otros estudios que ya estaban antes ahí hablando, ¿bien? Y precisamente permitiéndome a mí construir esta carrera hacia por qué viene el masoquismo, de dónde surge el masoquismo. Es un concepto o más bien un discurso, ¿no? Yo lo planteo como discurso versus a lo que se ha intentado una y otra vez adjudicar, ¿no? El masoquismo como concepto, el masoquismo precisamente para eliminar cualquier efecto transgresor que pueda tener, ¿no? Conceptualizarlo, eliminando el efecto transgresor, nos permite precisamente hablar de masoquismo sin otorgar ningún tipo de protesta, rechazo de la mujer, ¿no? Ante todo lo que está pasando. Entonces, bueno, prácticamente cuando yo planteo esto de masoquismo transgresor, masoquismo social con este corte subversivo, viene un poco como esa protesta y esa protesta salvaje, ¿no? O remitiéndome de nuevo al título del libro, ¿no? De esas pupilas que son pupilas, ¿no? Nunca llegan a ser las maestras. Lu lo ponía en relación de pupila y maestra, tal y como lo puso también Leopold von Sacher-Masoch, ¿no? El austríaco, de donde sale precisamente este término de masoquismo. Precisamente lo que a mí más me interesaba de todo esto era ver esa señal de protesta que había y fijarme o prestar más atención en algo que me daba la sensación que todos los estudios que yo fui consultando dejaban un poquito de lado, como se deja siempre de lado, ¿no? Que era la visión bien de la protagonista, ¿no? Evidentemente, en las novelas no solamente habla la protagonista, hay todo un conjunto de voces, o sea, estoy pensando en La Regenta, estoy pensando en Marta y María de Palacio Valdés, ¿verdad? No es solamente la protagonista quien está ahí, ¿no? Pero sí me daba cuenta de que realmente nadie, o sea, el último mensaje, la protesta de la protagonista siempre quedaba solapada por 500.000 otras voces y dije, bueno, quizás el mensaje o la lectura que pueden tener las lectoras, ¿no? Es buscar en estos deseos de la protagonista, en esta protesta que la protagonista está estableciendo con unas reacciones masoquistas realmente, ¿no? de dolor, y cómo pueden en algún momento darle la vuelta a todo ese dolor para no solamente protestar ante esta situación de guión de felicidad que se nos ha vendido, ¿no? Y que no funciona, y que estas protagonistas en el momento en el que ven que no funciona es cuando dicen, pues protesto y es más, yo me quiero crear mi propio guión de felicidad, ¿no? En esa creación del propio guión de felicidad, yo creo que en el masoquismo transgresor las protagonistas tienen como esta lucidez, bien, de darse cuenta de que las leyes, bien, y todo no dependen de ellas, ¿no? Entonces, bueno, buscan estos subterfugios precisamente
para, si no cambiar de todo la ley, bien, por lo menos afectar un poquito o intentar variar, ¿no? Intentar precisamente colar su voz. Y ese era el aspecto que a mí más me interesaba, ¿no? Pese a los ideales y pese a lo que pensaran los autores, ¿okay? Bien, pese a todo lo que pensaran los autores, siendo hombres, siendo mujeres, de muy distintas ideologías, ¿no? ¿Cuál era precisamente ese mensaje que le podía llegar a una lectora, bien, en señal de protesta también? Y bueno, el artículo que presento aquí trata un poco, bien, de ver esas señales de protesta, trata un poco también de los peligros que hay en esas señales de protesta, de lo que funciona, de lo que finalmente no funciona del todo, pero por lo menos sí abre esa puerta, ¿no? a querer también cambiar las cosas desde una posición inferior, desde esa posición de pupila, ¿no? Cómo se le puede dar la vuelta en ese sentido al poder o afectarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, espero, con esta introducción, espero que por lo menos la gente sienta curiosidad, bien, para acercarse al artículo y leerlo, y finalmente eso, dar las gracias a todos los estudios anteriores que me han permitido precisamente ir en esta dirección. Muchas gracias, Nuria. Yo os invito a leer su trabajo. Yo lo he leído muchas veces y cada vez siempre saco algo que me ayuda a seguir pensando. O sea que gracias, Nuria, por tu exposición. Ok, vamos a saltar ahora al siglo XX. En la parte del siglo XIX también teníamos otro trabajo que hablaba también de temas de sexualidad, que justo es como la frontera entre el siglo XIX y el siglo XX. Y tenemos aquí a Nora Gardner, seguro que he destrozado, como he dicho, tu apellido, Nora, discúlpame, ¿ok? Y con Nora vamos a abrir ahora el siglo XX, ¿ok? Nora, cuando tú quieras. Hola, buenos días, buenas tardes, noches a todos, a todas. Hago eco y siempre cuando firmo mis emails a Ana Simón le pongo eternamente agradecida. Así que estamos en el momento, en la semana de Día de Acción de Gracias, Acciones de Gracias, y Ana Simón, madre mía, sin ella estaría naufragando en mi tercer o cuarto año que estoy en Lincoln University, que es la primera HBCU, la primera HBCU que da títulos fundada en Estados Unidos. Y claro, es que me apunté, de hecho, tarde al panel en honor a una mentora y una amiga especial, Lou, pero como que digo, esa gente la mía, ¿no? Que ojalá me acepten, ojalá pueda yo compaginar con ellas. Y ha sido por Ana realmente que me ha arrastrado y me ha dado esta comunidad de intelectuales, de hispanistas, y le estoy eternamente agradecida. Igual, encantada de conoceros a todas. Y también gracias a ti, Benita, por acompañarnos. Eres ahora una beacon mía en tus estudios transatlánticos, que me inspiras mucho. Así que, de nuevo, gracias a todos, a Mujeres y Compañía por acogernos también. Es un placer. Y nada, realmente en el panel de El salvaje siglo XIX presenté mi único trabajo que tenía de mis días trabajando con Mary Ellen Beater sobre la regenta, y presenté sobre la celebridad, un proyecto de pasión que me fascinó. Pero al ver el proyecto, yo que sé que salió casi el día después del libro, le presenté la idea mía a Ana Simón sobre otro trabajo que tengo sobre la Plaza del Diamante, ¿no? Y realmente la mayoría de mi tesis enfocaba en estudios sobre autoras, mujeres españolas en la posguerra, ¿no? Y antes que nada, para ustedes que vienen de España, seguro que todos
vuestros entornos están limpísimos, ¿no? Lo que más me llamó la atención al ser americana, norteamericana, en España, ¿no? Estuve en Salamanca, estuve en Jaén, es la pulcritud, la demanda, ¿no? Es justo y necesario que todo esté en su sitio, si no es un reflejo en el carácter de tal persona, ¿no? que comete un error de no estar en orden. Entonces, viendo novelas de la posguerra, etcétera, también observé esta mentalidad, pero también como dice Nuria, subversiva, de limpiar con una idea subversiva, ¿no? Con una idea de rebelión. Y pues ya está en el capítulo, realmente hago un análisis de Colometa y Natalia, ¿no? Que realmente para mí representan dos proyectos de limpieza cultural distintos en el inestabilísimo siglo XX en España, ¿no? Y lo vemos en la propaganda de ambos bandos, lo vemos en la forma en que Colometa y Natalia limpian o no limpian, y para mí fue sí, también otro proyecto de pasión que me sigue fascinando. Y más que nada para dar pie a lo que dijo Benita de la inmediatez de nuestro trabajo, pues ahora realmente gracias a Ana me ha ayudado ya cambiar un chip ya en mis investigaciones y estoy sí en un viaje transatlántico que hizo Langston Hughes, que hicieron casi 100 soldados afroamericanos para luchar en la Guerra Civil Española. Y más que nada me resulta casi como que estamos siempre tomando algo de lo mismo en el sentido de que si leéis a Langston Hughes hablando de Franco o hablando de Jim Crow, de segregación, de las leyes, ¿no? en ambos países, volvemos a la teoría de la suciedad de Mary Douglas, que es materia fuera de lugar, ¿no? Y hoy día seguimos, ¿no? con estas formas de culturalmente, ¿no? Categorizar a personas, a comportamientos que son o bien compaginan con la ideología de tal bando o que no, ¿no? Y estoy aquí, vengo de Pensilvania, pero estoy en Wisconsin y se ve incluso en nuestro país, ¿no? Se ve en cada yarda, hay un sign que pone un lado de así se limpia y el otro no, aquí todos, ¿no? Así que lo vemos y los estudiantes nuestros también lo ven, ¿no? Que es una forma de organizar todavía, ¿no? Que ha cambiado de nombres, pero sigue ahí. Y ya está, con esto, gracias de nuevo a todas. Muchas gracias, Nora, que es muy, muy interesante lo que nos dice Nora, ¿no? Que al final, aunque hemos tratado el siglo XIX y XX, todavía estamos hablando de temas que se repiten. Okay. Elena Lindol, gracias por venir, que nos pone que se tiene que ir. Y voy a dar ahora paso a otra de las autoras del siglo XX, que ella va a inaugurar los dos trabajos que tenemos sobre cine, ¿okay? Y tenemos a la profesora Chiara Chiatres, ok, también he destrozado tu apellido, Chiara, discúlpame, o sea, cuando quieras tienes Zoom para ti. Tranquila, Ana. Un placer. Mi nombre se pronuncia Chiatres, Chiara Chiatres, realmente en español. Así que, Ana, un placer. Muchísimas gracias. Como todas están diciendo, pues un placer y realmente poder trabajar eso durante la pandemia para mí ha sido una salida y una fuente de inspiración y de motivos para seguir día a día. Así que gracias a ti y un placer conocer a todas. Igual que estaba hablando Nora, mi protagonista tampoco es de las que ha viajado a los Estados Unidos. En mi artículo estudio la activista controvertida del siglo XX, Hildegard, y lo que miro son paratextos de obras culturales que salieron en los años 70, justo antes y durante la transición.
y miro los carteles de cine, las portadas de los libros escritos sobre ella, reediciones de cosas que ella había escrito. Y realmente la conclusión es bastante sencilla, que debido a estos paratextos, la introducción de Hildegard en el panorama social la convierte, en lugar de pensadora activa, a sujeto pasiva y además sexualizada. Entonces, en este sentido, lo que digo es que en este momento de transición a la democracia, el feminismo va un poco a la zaga y no tiene la misma oportunidad para avanzar en ese mismo momento. Y el trabajo realmente en sí es un homenaje a todos los hispanistas y las hispanistas realmente que me han inspirado y que han sido el fondo y la preparación de todo mi trabajo como académica, empezando con Patricia O'Connor, Roberta Johnson, Mary Vázquez, aunque no la cito, y Du Charnendeutsch también. Entonces, americanas trabajando en Estados Unidos y también españolas trabajando en Estados Unidos, como Maite Zubiarrue, Beatriz Camaño Alegre, y a todas estas mujeres pues les doy gracias de todo corazón por el trabajo que han hecho a lo largo de los años en sus propias investigaciones, porque para mí ha sido, es un privilegio poder seguir leyendo lo que escriben estas feministas. Y con esto termino. Gracias. Gracias, Chiara. Yo tengo que decir el trabajo de Chiara, también es otro trabajo que os invito a leerlo porque es muy interesante el análisis que hace de toda la cartelería relacionadas con Hildegard, con la cubierta de los libros y lo interesante que es cómo se jugó con la imagen de una pensadora que tenemos que recuperar para dentro del pensamiento español, y con el estudio de Chiara yo fui muy consciente de cómo se había quedado fuera por la hipersexualización que había del personaje, que no nos dejaba ver a la autora. Entonces lo recomiendo mucho por eso, ¿no? Por todo lo que yo he aprendido con todos los trabajos, pero el de Chiara, como es una autora que a mí me gusta mucho, Hildegard, me abrió mucho la mente, o sea que muchísimas gracias. Ok, y seguimos con el siglo XX y seguimos con imágenes, cine, y tenemos a Rosario Torres, que la voy a dar ahora mismo la palabra cuando tú quieras, Rosario. Buenas tardes. Saludos cordiales desde Pensilvania. Yo estoy en la Pennsylvania State University. Es un placer compartir el libro y la presentación con vosotras a ambos lados del Atlántico. Gracias a la librería, a la editorial, a la doctora San Pedro y a Ana. Ana, eres un verdadero encanto y una colega brillante. Gracias. Y Lu, te mando un fuerte abrazo. Qué alegría verte, Lu. Pues mi contribución al libro se titula La Lola se va a los puertos y su copla deviene en himno feminista de la autodeterminación. Y como podéis deducir del título, me centro en el cine musical folclórico español, cuya edad dorada se desarrolló desde mediados de los 30 hasta finales de los 50 del siglo pasado. Como sabéis, su banda sonora se basaba sobre todo en la copla, en un tipo de canción tradicional que había surgido con anterioridad en España y que consistía en la copula de la forma poética medieval del mismo nombre, con el modernismo, la generación del 98, la generación del 27, el cuplé y el flamenco. Entonces, el género musical resultante se caracterizaba por estructuras narrativas, por temáticas centradas en hondas pasiones, por acompañamientos orquestales muy expresivos y también por apasionadas interpretaciones por cantantes de voz fuerte. Dada su popularidad, eventualmente trascendió a la gran pantalla y el cine musical que devino prosperó sobre todo durante la época del franquismo, el cual, como elabora Joe Lavagny, lo respaldó como, y cito, una adopción populista de la cultura popular con el objetivo de construir nación. Como consecuencia, se ha producido posteriormente una asociación entre dictadura y copla que pienso eclipsa la complejidad de este género musical, por ejemplo, en cuanto a su temática o a la representación de la mujer. Así que yo propongo en mi contribución que tanto sus intérpretes, en la mayoría mujeres, como las protagonistas de las historias que cantaban,
cuestionaban ideales patriarcales de obediencia femenina y hacían gala de resiliencia y de pasión. Y para ilustrar todo ello, deshago analíticamente un filme en particular, en concreto La Lola se va a los puertos, dirigido por Josefina Molina en 1993. Mi hermenéutica, como la de todas nosotras, está inspirada por prácticas académicas hispanistas estadounidenses, en particular por su espíritu emprendedor a la hora de considerar puntos de vista y puntos de partida distintos, novedosos y multidisciplinares, a la manera de Lu. Así que desarrollo un acercamiento semiótico, discursivo narrativo con el objetivo de ahondar en los procesos de significación y de narración cinematográficos, estudiando, por ejemplo, los códigos sonoros, los códigos espaciales. También incorporo un análisis fenomenológico porque me pareció importante conceder a Lola, al personaje principal, el estatus de simulación de una persona real. Pues eso, el personaje que analizo es el protagonista del filme, Lola, una cantaora andaluza en la España de finales de los años 20. Está inspirada en la Lola de la obra teatral de los hermanos Machado. Y después de analizarla holísticamente, llego a la conclusión de que esta protagonista incorpora a la vez la imagen de la cantaora que tenemos todas impresa en la retina de nuestro imaginario colectivo, con la visión de Josefina Molina. La directora cordobesa recibe el testigo del musical folclórico y homenajea este legado, el legado de las melodías, las armonías, los ritmos andaluces tradicionales. A la vez reinventa la fusión de esta música con el celuloide y entabla un diálogo metaficcional, reflexivo, muy interesante, con el ambivalente ideal de feminidad que este género cinematográfico presentaba. Entonces, y ya termino, la Lola del 93 acentúa la faceta más independiente de la figura de la cantaora y plasma un universo que traslada alrededor de la estrella de la canción, que es su protagonista. Interpretado de una manera inspirada por Rocío Jurado, se trata de un personaje fuerte que cuestiona expectativas patriarcales. Sin miedo a ocupar los espacios que le corresponden, Lola se desplaza fluidamente entre esferas públicas y privadas, campesinas y burguesas, de mediana edad y juveniles. Y aclaro esto un poquito. Lola es de origen, digamos, humilde, pero su carrera se desarrolla sobre todo en ámbitos burgueses. Ella es de mediana edad, cosa que ya es transgresor. Una mujer protagonista de un filme de mediana edad en lugar de joven. Además, la persona con la que decide mantener una relación sentimental es bastante más joven que ella. Pues eso, que se trata de una mujer que en la España de los años 20 es independiente económicamente, mantiene su casa y a su padre, decide para quién trabaja. También hace gala de autonomía en cuanto a los hombres que la asedian constantemente, de los cuales, como el propio título indica, está siempre como yéndose. Esta heroína está profundamente comprometida con su independencia, tal y como la banda sonora constantemente refleja. En una de las secuencias más famosas del filme, Molina incluso se permite la incongruencia histórica de hacerle cantar el himno de la autonomía andaluza, aunque el himno históricamente no sale hasta varios años después de cuando los eventos tienen lugar en la película. Y ya termino, de verdad, Ana, diciendo que Lola es el foco de atención, no ya como objeto de deseo, sino como rol activo que sustenta la narración. Tanto la puesta en escena como el objetivo de la cámara la sitúan en el centro del encuadre, subrayando este protagonismo. Consistente con el convencimiento de Josefina Molina, y cito, de que la lucha de las mujeres no es un simple mimetismo. Pretendemos una acción transformadora de la realidad. El cine es y será una de nuestras mejores armas. Cito a Josefina Molina, su heroína protagoniza una diégesis centrada en una mujer. Gracias. Gracias, Rosario.
Y aquí otro trabajo, como yo soy del siglo XIX y no me salgo del siglo XIX y no me voy a salir del siglo XIX, iré un poco al XX, pero solo hasta 1910. Los trabajos del siglo XX siempre me gusta mucho leerlos. Y tengo que agradecer a Rosario, que me reconcilió un poco con la película y con Rocío Jurado. Entonces también os animo mucho porque la lectura que hace de esa película y de la figura de Rocío Jurado en la película es apasionante y creo que va a dar mucho de qué hablar. Y Rosario, te quería comentar que hace poco han sacado un cómic basado en mujeres cantando copla, o sea que lo que tú estás poniendo está teniendo mucha resonancia entre la nueva generación de artistas, nuevas investigadoras, o sea que yo estoy deseando ver cómo todo lo que has puesto en tu artículo sigue tanto tus trabajos como el del resto. O sea que gracias. Y con esto, que no quiero enrollarme más, quiero presentar a Irene Gómez Castellano, que entramos al siglo XX. Con ella y con Beth Bernstein, Ana Antadilla no ha podido estar, entramos de lleno al siglo XX y lo que decía Benita, ¿no? Que también podíamos haber dicho algo del siglo XXI y de hecho Irene y yo cuando ella empezó a estar interesada por el proyecto hablábamos de cómo metemos al siglo XXI, que yo trabajo con estos autores, entonces yo le dije a Irene, mira, como ha nacido en el siglo XX tu autor, estamos perfectas, ¿no? Pero por eso no quise ampliarlo, pero bueno, quiero dar la palabra a Irene, por favor, cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Ana Isabel. Ha sido un gusto tan grande trabajar contigo y bueno, todos hemos dado gracias. Para mí también fue una maravilla. Tu diplomacia, tu inteligencia, la manera tan bonita que tienes de hacer las cosas como que se hagan, pero a la vez como respetando como los gustos de cada persona, te lo agradezco muchísimo. Y lo que has mencionado sobre cómo mi artículo es sobre el siglo XXI, pero tú lo aceptaste con una manera creativa, ¿no? El autor nació en el siglo XX y la perspectiva es transatlántica, entonces creo que es un ejemplo muy bonito de tu capacidad de flexibilidad, de adaptación y diplomacia. Entonces, yo estaba trabajando ya en manuscrito este poemario que se titula América, que es de 2021, que ahora se está vendiendo, pero todavía no existe en forma de libro, está ya siendo anunciado, etc. Entonces me interesaba mucho que cuando yo estaba en España, me vine a Estados Unidos con 21 años y cuando yo volvía la gente me decía, fíjate, te has ido a Estados Unidos, qué mal come allí la gente, estarán todo el día comiendo hamburguesas y allí la gente, ¿cómo es como la seguridad social cuando vas al médico? Cosas que son, o sea, son como estereotipos, pero tienen una verdad así como detrás. Y una de las grandes cosas es bueno, cuando estaba estudiando en la Universidad de Virginia sucedió el tiroteo de Virginia Tech, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí empecé a fijarme en cómo, bueno, desde el punto de vista de una española, la aberración que era pensar que la gente guardaba en su casa, ¿no?, estas pistolas. Después de 20 años o más de estar en este país, he conseguido tener, digamos, la empatía cultural de entender por qué. Así que lo he entendido. Entendido las razones y como parte, pero por supuesto no lo tengo aquí, no lo tengo, no lo entiendo, pero lo entiendo, es un ejercicio de empatía cultural. Entonces me interesaba estudiar América, todo el poemario, pero especialmente la última sección que está dedicada a tiroteos, a shootings, y me interesaba estudiarlo desde la perplejidad de una española, metiéndome un poco en la figura del poeta Fernando Valverde, el granadino, es autor de una larga obra de mucho éxito popular y también de crítica. Entonces yo pensaba, ¿cómo se enfrenta un poeta español a este hecho, ¿no? Y entonces lo que hice es, aunque la obra es muy nueva, la metodología que empleé es muy antigua. Me fui hacia los teóricos del romanticismo inglés. Entonces mi perspectiva viene del romanticismo inglés. Entonces estudio cómo Fernando Valverde elige la técnica de la inmersión, ¿no?, del monólogo dramático que por ejemplo usaba a Robert Browning, ¿no? Por ejemplo poemas como My Last Duchess, donde él hacía hablar a un personaje para que se denunciara a sí mismo y a la vez lo entendiéramos. Entonces nada, usando esa metodología yo quería observar cómo los poemas en primera persona desde la perspectiva de los shooters, ¿no?, con
con el lugar donde cometieron su crimen, el arma con la cual cometieron el crimen, el año, cómo eso nos permitía hacer un ejercicio importante de empatía cultural que realmente defiende como base las humanidades. Entonces comparo cómo es observar esos eventos históricos desde la empatía y desde sumergirse en la persona del que hace el tiroteo, y lo comparo con otros modos culturales contemporáneos de aproximarse al mismo evento. Y como sé que estoy por el final, no hablo más, a no ser que Ana me dé permiso. Y estoy fascinada con todo lo que habéis dicho, la verdad. Y la verdad que me siento tan bonito. Creo que solo somos chicas aquí, ¿no? Nada, se siente bonito. Sí, Irene, yo disfruté voy a decir lo mismo que estoy diciendo con todas, pero es que como yo no soy una gran lectora de poesía, y tengo aquí un par de estudiantes que saben que siempre hay que mandar poesías, le digo, yo os mando esta poesía, pero ya sabéis que no soy lectora de poesía. Entonces tu trabajo incluso me hizo volver a leer con mucha profundidad poesía, y el poemario que tú planteas es también muy, muy interesante, ¿no?, ver este país a través de tu investigación y los poemas de tu autor. Y has dicho algo que yo quería haber dicho al principio: solo somos chicas hoy en esta presentación, que también, si habéis visto el índice del libro, somos una gran mayoría, somos todas chicas, menos 3 chicos. Y el escritor Vladimir Chávez, que nos hizo el prólogo, que es un gran amigo mío, muy transatlántico también. Entonces eso me gusta que lo hayas dicho, y eso yo creo que también Benita nos ha puesto a alguna pregunta sobre quiénes somos, que en cuanto termine Beth quizá pueda ser muy interesante de empezar a hablar. O sea que, Irene, gracias. O sea que hablaría contigo horas, ya lo sabes, con todas. Besito. Okay. So Beth Bernstein es Irene, el trabajo de Irene es el que cierra el trabajo, y fue muy difícil que cerrara Irene su trabajo o Beth, porque las dos son siglo XXI. Entonces eso fue una gran discusión conmigo misma. Y después Vernon me dijo que le había gustado cómo había elegido que Irene fuera la última. Entonces vuestros 2 capítulos son muy especiales para mí, porque fue muy difícil saber quién cerraba el libro. O sea que nada, bueno, Irene, gracias. Beth, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es realmente un honor, un placer, y me encanta conectarme con vosotras así. Es como, no sé, un regalo de la tecnología que podamos hacer eso. Y oye, Ana, muchísimas gracias. Bueno, como dice toda la otra gente, que es que me has ayudado, pero un montonazo. Y el trabajo que has hecho, que no puedo ni imaginar cómo lo has hecho. Y bueno, me has dado una oportunidad, me has empujado, me has ayudado tanto con este capítulo, que te lo agradezco, pero un montonazo. Entonces, muchísimas gracias, porque yo sé que fue un trabajo enorme. Y sí, la verdad es que yo hubiera podido como estancarme durante este año, ¿sabes? De estar encerrada, ¿sabes? Pero yo, bueno, he podido escaparme un poco de eso y como ir a España, ir a otros lugares. Aquí estoy en la Plaza Mayor, pero estoy en Austin, Texas, la verdad. Y también Lu, gracias también apoyarme, porque la vi en la última conferencia, y también me ha ayudado con este tema. Y mi amiga, gran amiga y colega María Nieves, muchísimas gracias, también me ha ayudado con este capítulo. Entonces, yo soy una persona muy visual. Y voy a hablar de 2 poetas diferentes, pero muy parecidas. Y bueno, tengo el libro se llama Chus García. Voy a comparar 2 autoras. Y mi capítulo se llama Rompiendo barreras heteronormativas. Y voy a hablar de 2 personas. En un mundo tan centrado en las apariencias externas, las poetas Chus García y Denise Fromen se esfuerzan por mostrar la importancia de la individualidad y autoaceptación, y la belleza interior,
tanto en la poesía de Chus García como la de Denise Frohman, ambas artistas se centran en la identidad, la sexualidad y la percepción y aceptación de la sociedad de las personas que no se identifican como heteronormativas. Y aunque Chus García y Denise Frohman son de países diferentes, Chus García es de España y Denise Frohman es de Nueva York, de los Estados Unidos, con culturas muy súper distintas. Hay muchas similitudes entre estas dos mujeres. Artistas expresan que fue difícil crecer en una cultura que abrazaba la heterosexualidad y las normas estrictas en que los hombres y mujeres deberían ajustarse en un sistema de género binario, solamente dos cosas, hombre y mujer, y tiene que como pegar como a un hombre o mujer, ¿sí? Y entonces las poetas utilizan su obra para empoderar a las personas, especialmente las mujeres, animarlas a amarse y a aceptarse por lo que realmente son. Y eso es lo que destaca mucho de lo que he visto de las dos autoras, dos artistas. María Jesús García Pascual se llama Chus García y la verdad es que he tenido la gran oportunidad de conocerla, de verdad. Yo sé que no, eso no se hace y ahora es que ella es, bueno, amiga de Ana por Facebook, entonces yo tenía la oportunidad de como hablar con ella, decir, oye, ¿qué significa eso? Y es tan maja, tan simpática, me ha ayudado tanto con este trabajo también. Y entonces ella se define como rapsoda, recitora ambulante que recita y canta su poesía en voz alta para el público. Y un día me encantaría ir a España para escucharla. Y es una artista de performance, activista, educadora sociocultural que enseña sobre la diversidad y riqueza de la comunidad queer. Y García es audaz con un sentido de humor. Esto destaca mucho de su poesía, que tiene un sentido de humor y rechaza cualquier tipo de etiqueta. Porque desde muy joven nunca encajó completamente en las identidades de género que no tenía espacio para poder citar fluidamente de una a otra. Y la manera de componer poesía de Chus le hace asimilarse a un camaleón poético que con su poesía explora un arco iris de emociones, encuentros, fantasías sexuales y recuerdos nostálgicos de su pasado. Y la otra poeta se llama Denise Frohman. Es de Nueva York, es una escritora queer, artista de poesía slam, que es muy interesante, es otra cosa, educadora de Nueva York, y en su obra aborda temas de etnicidad y sexualidad. Y es una persona que, bueno, después de graduarse de la universidad, jugó al baloncesto profesionalmente en Puerto Rico. Y la escritora también tiene una maestría en educación de la universidad en Drexel, en Pensilvania. Explora su propia experiencia como artista de origen multicultural. Su madre es de Puerto Rico y su padre es judío y se basa en su experiencia como artista de origen multicultural para explorar cuestiones de identidad como mujer de color queer. Y también es maestra de escritura, hace muchas cosas. Y como Denise, como Chus García, expresa sus sentimientos sobre el hecho de haber crecido y no haber encajado por no adherirse a las normas de una sociedad heteronormativa. Y a través de sus trabajos, Chus García y Denise Frohman describen lo problemático que era ser otra, no encajar con sus compañeros y compañeras cuando crecían. Y ambas mujeres queer de género no binario no se ajustan a los roles de género tradicionales
de sus comunidades perdona nativas. que te interrumpa. 1 minuto y ya está. Ok, lo siento. Y bueno, en lugar de ser sumisas a la mirada masculina de la sociedad patriarcal binaria, se adueña a sus reflejos y vuelven a la mirada hacia adentro para iluminar su belleza interior. Y eso. Muchas gracias, Beth. Bueno, y con esto han terminado las autoras de este libro. Ahora está abierto Zoom para todo el mundo que quiera participar. Podéis, como yo les digo en mis clases, podéis hablar directamente, pedir la palabra, podéis usar el chat. Yo estoy aquí mirándolo y yo creo que yo tengo aquí apuntado muchas preguntas, pero todo el rato estoy mirando a mis notas la pregunta que dice Benita, ¿quiénes somos? ¿No? Y eso yo cuando estábamos haciendo el libro, yo también me preguntaba mucho eso, ¿quiénes somos con toda la pandemia, todo lo que estaba pasando? Y también está relacionado con poner hispanistas y también todo lo que ha dicho Benita, ¿no? Y de alguna manera el libro, como salió al final, como está, es un producto que son nuestras clases son como este libro, ¿no? Que exploramos todo esto y también esa reflexión de quiénes somos nosotras, qué estamos aportando, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Pero bueno, yo no tengo ninguna respuesta clara, ¿no? Más que dar las gracias a Benita porque es una pregunta muy interesante y parte del libro. Y bueno, os dejo a vosotras para que sigáis la conversación. Bien, si no os molesta, porque además me da muchísima pena, tengo que irme en 3 minutos. Bien, pero bueno, contesto, por lo menos pongo ese granito de arena a quienes somos. Yo creo que en ese sentido, o sea, como académicas y como mujeres también, ¿no? Vuelvo un poquito a lo que decía antes, ¿no? Quizás somos aquellas que están buscando esas voces que quedaron solapadas por voces oficiales o simplemente por aquellas voces más poderosas que no dejaron precisamente salir las nuestras, incluso si estaban ahí, porque nunca estuvimos calladas, ¿no? Y siempre estuvimos protestando de diversas maneras, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ese sería el grano de arena, o como a mí me gusta ver este grupo, ¿no? Somos aquellas que descubren voces, descubren protestas y las ponen en primera plana, ¿no? En vez de dejarlas tapadas. Sí, efectivamente, Nuria, por eso y tu trabajo es que es justo eso, las lectoras, ¿no? También leyéndote, yo todo el rato pensaba que buen punto, qué buena señal todo el rato nos lleva a quien leen esto. No podemos olvidar esa lectora, ¿no? que está ahí. Entonces, creo que tienes toda la razón. ¿Alguien más quiere decir algo? Gracias, Nuria. Yo quería agradecer a la librería Mujeres y Compañía, que tanto ha apoyado a las escritoras de este grupo y de España y ahora de transatlánticas como ustedes. Gracias a la librería, a los de la librería. Ana Mañeru, su ordenador murió, entonces me dije, qué bien que lo estás grabando porque no voy a poder. Pero bueno, está aquí Carmen Oliar, que aparte de una gran fan de la librería de Mujeres y Compañía, es una editora, ¿no? Porque la verdad es que España está viviendo un momento interesantísimo en relación con los libros, ¿no? Y bueno, no sé si tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo, pero yo siempre pienso mucho en el mercado de los libros y las libreras y lo transatlántico que tiene vuestra profesión. Carmen, cuéntanos, ¿cómo estás? No sé, me cuesta intervenir después de escuchar a todas las participantes. Un saludo. Yo junto con Ana Mañeru soy editora de Sabina Editorial.
publicamos solo a mujeres, publicamos sobre todo poesía y ensayo. Y bueno, somos muy felices haciendo nuestro trabajo, somos muy amigas de Ana Isabel, que yo he conocido a través de Ana Mañeru. Cada vez que viene a Madrid he tenido conversaciones con autoras y con proyectos. Este proyecto me parece interesantísimo. Estoy deseando tener el libro entre manos. Y bueno, escuchaba también con mucha atención todo este intercambio. Me parece un trabajo fundamental, ¿no? Que seáis capaces de 16 personas de intercambiar bajo la batuta de una editora, que creo que es fundamental. Nosotras acabamos de publicar a una poeta chilena por seguir el hilo transatlántico. Somos, digamos, se nos conoce por haber publicado en una nueva traducción y edición bilingüe la poesía completa de Emily Dickinson y recientemente 294 cartas que escribió a Susan Huntington Dickinson por primera vez en español. Estamos en un proyecto muy interesante estamos traduciendo a una feminista radical americana, maravillosa pensadora de los años 60, Mary Daly, que también será la primera vez que se publique en español. Yo por mi parte y por esas cosas que a veces caen por casualidad pero que se persiguen, escribí un libro sobre una pensadora, escritora, investigadora, lingüista española nacida a final en 1870 y muerta en 1954, que es María Goyri, en su momento una mujer además feminista, aunque no se casaba con ninguna escuela, pero que se involucró en todos los proyectos que tenían que ver con el avance de la educación, ¿no? Y escribí un libro usando como hilo las cartas que escribía su madre. Claro, ahí nada más que me asomé a una multitud de mujeres que aparecían en los documentos que yo utilizaba, que eran muy activas en el siglo XIX, en el siglo XX. Y bueno, por todo esto me ha interesado muchísimo escucharos, me parece un trabajo valiosísimo, brillante, y estoy deseando leerlo también para que me sirva de inspiración, porque igual de ahí pues, puede salir otro libro, ¿no? Que siempre andamos a la busca de una posible publicación. Así que gracias por meterme en la conversación, ya que Ana Mañeru no podía. Gracias a ti, Carmen. Los libros que edita Sabina son cada uno una joya. Yo cuidé mucho la edición inspirada por mis amigas editoras, o sea que a ti, Ana, pues siempre eternamente agradecidas. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Quiere decir alguna cosa más? Okay, porque yo también sigo... Ana, sí. ¿no vas a mencionar tu otra edición que está por salir? Perdón, sí, es cierto. Es que ha sido, la verdad es que ha sido un año de pandemia muy activo. Estamos a una semana de que salga el trabajo que hice en paralelo con este, que lo hemos coeditado Lu y yo, que ahora no me acuerdo del título. Lu, mira, me falla Es que la primera palabra es queer, es lo único que recuerdo. Como no está Nuria, que conoce, yo creo están Nora y Beth, que a lo mejor se acuerdan mejor del título. Va a salir ahora With Routledge y es un poco diferente, pero también sigue una línea del diálogo, ¿no? De diferentes periodos históricos, sobre todo con autoras escribiendo ficción y viendo cómo dialogaban con su sexualidad, activismo, o sea que seguramente nos veremos en otra presentación pronto. O sea que yo, antes de que se me olvide una cosa que ha dicho Benita, ¿no? Qué legados, y tanto para lo bueno como para lo malo, la perspectiva transatlántica, ¿no? Eso también es otra cosa que a mí me ha hecho reflexionar mucho, porque la perspectiva transatlántica es muy positiva, pero también tiene una parte muy negativa, que hay un cierto mirada de superioridad, ¿no? Y yo aprendí mucho con el trabajo de Benita que tiene en el libro de Akiko,
sobre esas viajeras que van a África, ¿no? Y lo que pasa ahí, esa observación meteorológica, ¿no? Yo pensé mucho en que también hay una cierta superioridad ahí, ¿no? Que yo he querido evitar siguiendo mucho los trabajos de Benita. No sé, Benita, si quieres decir alguna cosa más sobre tus preguntas tan maravillosas. No, o sea, el libro es fantástico, ¿no? Porque traza de una manera muy clara esas rutas transatlánticas del conocimiento, de la producción, ¿no? De la producción intelectual, de la producción artística, del movimiento, del viaje de pensamientos, de corrientes intelectuales, ¿no? Entonces eso es muy rico, pero yo solo quería como conectar, ¿no? Con la génesis cronológica del proyecto, con la foto que ilustra la portada, con la documentación de la que procede y con ese contexto político, social y económico, que es un contexto de viajes transatlánticos dentro de un marco de lo colonial, ¿no? Y de la acumulación primitiva que llamamos, ¿no? Entonces, no se puede obviar que ese siglo XIX intelectual que evocamos y que reivindicamos, incluso ese siglo XIX en donde tantas mujeres, ¿no?, han quedado solapadas históricamente, es un siglo XIX que también convive con estos otros trayectos o itinerarios, ¿no?, de lo colonial. Son las rutas coloniales. Entonces, bueno, no era una pregunta directamente sobre el libro, sino una pregunta de cómo nos posicionamos hoy, ¿no? Que tratamos de hacer este trabajo de archivo, de establecer un nuevo canon desde presupuestos de género, ¿no? Y somos muy conscientes de eso, pero al mismo tiempo cómo trabajamos este otro aspecto, ¿no? Es como pasar de puntillas sobre algo que está ahí en cuanto a la historia material, ¿no?, de ese periodo. Eso por una parte. Y como que la segunda parte de la pregunta que yo hacía era relacionada con esta definición de hispanistas, ¿no? Somos hispanistas. ¿Qué significa ser hispanistas? El hispanismo nace, bueno, el hispanismo oficial, digamos, o como se entiende dentro de la disciplina o algo así, nace también en ese mismo periodo, ¿no?, de estos tránsitos transatlánticos y en muchos casos, sobre todo en el ámbito académico estadounidense, también como una consecuencia, digamos, histórica de esos mismos tránsitos que no están desligados de lo colonial y de lo poscolonial. Entonces, bueno, con esta génesis, ¿no?, con estos antecedentes históricos, ¿cómo nos situamos hoy en el campo? Eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué lugar ocupa el campo dentro del pensamiento académico o intelectual en la universidad, en los mapas de pensamiento hoy en día, ¿no? Entonces, era un poco esa reflexión que quería hacer, saliéndose del espacio concreto, ¿no?, que analizan los 16 ensayos, pero también pensando que los 16 ensayos no se escapan de esos marcos, ¿no? Sí. Y lo que has dicho, ¿no?, cómo, qué es el hispanismo, dónde se mete el hispanismo dentro de todo lo que enseñamos y los departamentos, ¿no? Y porque a veces las dificultades que gente que trabajamos sobre peninsular, y no siempre la península ibérica, sino estoy pensando, Benita, todo el rato en Guinea, en tus trabajos, ya sabes, mi pequeña obsesión, que a veces es difícil encuadrarlos, ¿no? Por eso yo también jugué con la perspectiva, los estudios transatlánticos, ¿no? Pero eso todavía se tiene que ir abriendo un camino, ¿no? Que no es sencillo.
o sea, no lo es. Entonces, sí, es que has señalado temas que no son del libro, pero están en el libro como tú muy bien señalas. O sea, que Nora ha levantado la mano. Nora, por favor, cuando tú quieras. Sí, más bien a esa pregunta, a esa línea, quiero reiterar eso, que como lo transatlántico empezó en el 1492, ¿no? Y empezó con violencia y con genocidio y con un sistema totalmente casi borrando a otro, ¿no? Entonces esto tiene que estar omnipresente en nuestras clases, reflexiones, formas de leer, aunque sean mujeres europeas, digamos, ¿no? Así que yo creo que esto de lo transatlántico tiene que ser transatlántico, ¿no? En todos los sentidos. Y yo creo que esto es lo que hacemos, esto es lo que hacen nuestros trabajos, y el legado, creo, es indagar más, ¿no? Es indagar más y decir, ¿qué es lo que no estamos contando? Estamos contando cosas no contadas. Ok, a por otras, ¿no? Y a seguir. Efectivamente es lo que dice Nora, y por ejemplo yo cuando empezamos todo el proyecto del libro, cuando hice la llamada de Call for Papers para ver a ver quién podría estar interesada, tuve problemas para ver dónde cerraba o qué no cerraba, porque al final es muy difícil, pero sí tenía muy claro que sí que tenía que haber una reflexión crítica, ¿no? de lo que estábamos tratando, y eso también ha unificado el libro, y de hecho yo pensé mucho en The Hispanic Society en Nueva York, ¿no? Que es un sitio maravilloso, pero es un sitio que tiene un doble filo, que ya solo entras y ves la estatua del Cid, que está hecha por una mujer, que es una estatua que tiene la belleza artística de la estatua, pero al mismo tiempo tiene la fealdad del personaje, ¿no? De lo que eso representa, ¿no? Y curiosamente al final no iba a haber un estudio sobre las mujeres alrededor de la Hispanic Society, que al final no pudo ser, ¿no? Yo también pensé que siempre todo pasa por algo, y ahora con esta conversación lo estoy viendo, ¿no? Que es un ejemplo de la dificultad, ¿no? que podemos un poco encontrar. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa más? Solo quisiera que tuviéramos otro término y no hispanistas, que inventamos otro término, por favor, pero no sé cuál sería. Pero sé que a muchos no les gustan el término hispanista. Yo creo que sí, que hay una necesidad o también el término, darle un nuevo sentido, ¿no? Que también es muy difícil. Bueno, Lu, tú siempre se te ocurren muy buenas cosas, estoy segura que se te puede ocurrir algo. Y digo, si no, darle un nuevo sentido, ¿no? Porque ahora somos muchas mujeres en este espacio de estudios donde estamos dando una nueva resignificación. Entonces, si no encontramos un término, quizá darle un sentido como el que estamos poniendo entre manos. Yo pensaba las transatlánticas, pero ya me repetía mucho, ¿no? Es bonito, pero es complicado. Pero bueno, yo creo que darle resignificación a un término y darle la voz de personas que tienen otra visión, tanto mujeres, hombres o personas que se definan como les gusta. Creo que eso es importante, llevarlo a las clases. Yo siempre es mi obsesión llevar toda mi investigación como puedo a mis clases. Mis estudiantes entienden parte, no, les hago mirar libros que a lo mejor no tienen que leer, sino mirar qué está la comunidad de investigadores haciendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, y qué piensan de eso, porque es un diálogo que no podemos olvidar con estudiantes, undergrad y graduate student, los dos grupos. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguna idea, comentario, reflexión? Yo solo quiero dar las gracias otra vez, me tengo que ir, pero me lo he pasado tan bien y nada, muchísimas gracias otra vez a todas.
Gracias, Irene, que lo pases bien, ok, disfruta, ok. Bueno, pues si nadie más quiere decir nada, llevamos casi 1 hora y 40, no, casi 2 horas juntas, o sea, si no tenéis nada más que decir, pues podemos decirnos adiós. Yo solo pues agradeceros a las personas que habéis asistido a este evento y sobre todo a todas las personas que han participado en este libro, en el siguiente que seguro que presentaremos, porque yo sin cada una de las personas que han participado en este libro no hubiese podido hacer nada, ¿no? Y para mí también, por muchos motivos, estos libros han sido muy importantes en mi vida profesional y en mi vida personal, ¿no? Entonces, gracias, y de nuevo dar las gracias a Benita, porque la verdad es que desde que empecé a gestar este libro, empecé a conocerla más a ella y nuestras pequeñas conversaciones me han ayudado mucho a poner, como a sentar una base teórica, ¿no? Entonces, y su presentación de hoy pues va a seguir como fluyendo en mi mente y pensando nuevas cosas. Y bueno, pues gracias y gracias Gracias a ti, Ana. Bueno, gracias. Bueno, Luz, ya lo sabes, no te voy a decir más las gracias, porque si no me vas a dejar de hablar. O sea, que nada. Bueno, y Carmen Oliar, por favor, de parte de todas las de aquí, transmite nuestros gracias a Ana Domínguez y Ana Mañero, ¿ok? Bueno, pronto va a estar disponible el enlace y nada, ¿ok? Bueno, que lo paséis muy bien en Estación de Gracias. Gracias a todas, que os guste mucho el libro. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós, gracias, adiós. Chao y gracias.